mal en mi español, perdóname, pero mayormente debe estar correcto. Mi plan es tratar de algunas informaciones más de Pablo aún, de sus viajes misioneros del último estudio, pero con un enfoque ahora en tratar de la carta a los Colosenses, como ya había dicho a ustedes que vamos a hacer una introducción a eso. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por esa mañana. Gracias, Señor, por un día más en que tenemos bendiciones y misericordias sobre nuestras cabezas. Y no ira como merecemos, Señor, pero tenemos gracia. Ayúdanos, Señor, hoy a vivir para tu gloria y pensar mejor acerca de la Biblia con más informaciones, cómo interpretar, cómo aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengo algunas cosas en este lado, otras cosas en el otro lado. Creo que pueden leer, puso hasta aquí, creo que se puede leer todo. Una cronología de la vida de Pablo mayormente y vamos a enfocar en sus viajes misioneros, tratando de aplicar las informaciones que vamos a ver también en el mapa. Voy a hacer unos zooms, unas cosas aquí que van a ver, para ver dónde estaba Pablo cuando escribió a ellos. Van a ver que en el mensaje en esa mañana voy a tratar de Pablo como en prisión, un prisionero en Roma, y eso es muy importante para comprender mejor. No solamente Colosenses, de hecho Efesios, Filipenses, Colosenses son todas llamadas cartas de prisión. Es un contexto muy similar. Y te va a ayudar esa introducción no solamente a leer Colosenses mejor, pero también a leer otras partes de la Biblia mejor. Muy bien, estábamos hablando de Pablo. Hablamos en la última vez que su conversión pasó en camino de Damasco. Jesús, Pablo estaba como un toro bravío, enfurecido, con mucho, respirando amenazas a los creyentes, decía la Biblia. Y Jesús lo puso abajo. Eso pasó más o menos de 33, 35 después de Cristo, que fue más o menos también la edad de Pablo. Tenía más o menos la misma edad que Jesucristo. No sabemos exactamente el año, pero sí, también fue más o menos la edad de Pablo cuando nació. Entonces es fácil de tener eso en memoria, que no tiene que hacer cuentas, es más o menos la misma cosa. Y pasó, importante decir, no comenté eso mucho en la última vez, pero pasó 10 años más o menos, mayormente en anonimato. Pablo pasó más o menos 10 años antes de empezar su primer viaje misionero con un ministerio más público, más fuerte. Aunque estuve haciendo ministerio, predicando, yendo a lugares diferentes. El libro de Gálatas, él mismo va a decir que después quedó 3 años en una ciudad, después fue a otros lugares, pero aunque el libro de Hechos camina rápido para el viaje misionero de Pablo, en términos de fechas, fue casi 10 años de quizás preparación para un ministerio más grande, más importante. Y empieza su primer viaje misionero más o menos los años 46. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Voy a pedir sus ayudas para leer algunos textos. Puede leer, por favor, Arturo. Tú vas a ser mi lector. Hechos 13, 2 y 3. Puedes leer bien alto para todos, que todos escuchen. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3, que trata del primer viaje misionero de Pablo. Fue. Versos 2 y 3. Perfecto. Sí, bueno, sí. Dice así la palabra de Dios. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Muy bien. Barnabé y Pablo van a empezar ese ministerio más público, aunque Pablo estuvo sirviendo en las iglesias, pero mayormente en lugares más lejos o sin algo de un gran impacto como va a tener en sus viajes misioneros. Ahora empieza con Barnabé a hacer ese primer viaje misionero. Y aunque hablé de paso allá en la última semana, a mí me interesa poner visualmente para ustedes aquí. A veces pensamos en la Biblia, esos lugares, lejos de nosotros, muchos nombres leemos en el libro de Hechos. ¿Dónde son esos lugares? Aquí hay un mapa de la región de la
mayormente el que cubre Hechos en el año más o menos 100 después de Cristo. Entonces no es exactamente el tiempo de Pablo, pero fue el mejor mapa con más ciudades que allí. Va a ser básicamente la misma cosa. Pablo empieza ese primer viaje saliendo de Antioquía, que es más o menos aquí, están viendo aquí, Antioquía, estoy apuntando aquí, y va a hacer un viaje que va a salir de Antioquía, que era en Seleucia. Ese primer viaje misionero va a pasar por Salamis y otras ciudades aquí en camino. Más o menos voy a hacer algo un poco simplificado, pero va a ser más o menos eso aquí. Va a venir más o menos hasta acá. Y después viene de regreso, más o menos en ese camino, también para regresar a Antioquía. Y va a tratar de predicar el evangelio en muchas ciudades, en muchos lugares diferentes. Libro de Hechos, capítulo 13 hasta 15, 16, vas a ver eso. 15 va a tener la reunión en el concilio de Jerusalén. Después de ese concilio de Jerusalén, capítulo 16, se puede leer, mi hermano, versos 9 y 10. 16, 9 y 10 de Hechos. Hay una referencia al segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero de Pablo. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Muy bien. Y Pablo con esa visión va a empezar sus trabajos, sus preparaciones para ir a Macedonia, que es la gran razón para su segundo viaje misionero. Mientras su ministerio estaba a principio más o menos aquí, en esa región, saliendo de Antioquía, de Siria. Hay una otra Antioquía de Siria aquí arriba que vamos a tratar en un rato. Pero saliendo de esa Antioquía, aquí estaba más o menos aquí su ministerio, tratando de esas ciudades. Tratando de Tarso, su ciudad natal, aquí en la región, esa es la isla de Chipre, Barnabé, natural de Chipre. Chipre se dice Chipre. Entonces, mayormente tratando de lugares familiares para él y Barnabé. O Barnabé. Bernabé, gracias. Barnabé es portugués. Bernabé. Pero con esa visión que el Señor da a él de que tiene que pasar a Macedonia, Macedonia no es aquí. Macedonia es bien más arriba, aquí. Es lejos. Esos no son lugares bien cerquitas. Y son lugares que en ese tiempo no va de vuelo, va de navíos, de caminada. No son viajes cortos ni fáciles. Pero el Señor llamó él y fue enviado ahora en ese segundo viaje misionero, saliendo no de Antioquía, sino de Jerusalén, un poco más bajo. Capítulo 15, ya tuve toda la historia en Hechos del concilio en Jerusalén, tratando de las cuestiones de judíos, de las prácticas judías. ¿Se acuerdan de eso quizás? Y va a salir de Jerusalén. En el segundo viaje misionero, Jerusalén está aquí, más bajo. Va a ser un viaje más lejos, que su objetivo es llegar en Macedonia. No es un lugar muy cerca, pero va a hacerlo en camino. También voy a simplificar aquí, va a quedar en muchas ciudades, va a pasar algo importante aquí. Mayormente vamos a ver que Pablo va a subir para acá. Después de Antioquía va, no en el mismo camino pasando por bajo, no más. En el segundo viaje misionero va por arriba aquí, pasa por Antioquía, Tarsus, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Va a pasar por muchos lugares aquí diferentes en su camino en dirección a más arriba, Macedonia. Y mientras va en esos muchos caminos, en regreso también va a Corintio, Atenas, algunas ciudades que conocemos de la Biblia, de leer. Atos 10, 7, Pablo llega en Atenas, se conoce en ese texto, ve muchos dioses ajenos allá, parte de su segundo viaje misionero. Y después va a regresar mayormente por camino de mar, más o menos de manera simplificada, derecho aquí, bajando a Cesarea.
que está aquí. Es una manera simplificada de escribir, hay más ciudades, hay más cosas que decir, pero es importante tener en cuenta que está expandiendo su ministerio, expandiendo su influencia y está ahora llegando a otros lugares y regresa otra vez a Jerusalén para dar reporte a los hermanos. Su ministerio antes estaba aquí, ahora es casi todo el mapa. Dios está trabajando por medio de eso. El primer viaje misionero fue 2 años. El segundo viaje misionero, 4 años. No es un fin de semana. No es una prédica de un día o 2. Son años visitando, predicando, dejando personas en las iglesias que empieza para tratar de continuar con la iglesia, pastorar, tratar de los hermanos. El tercer viaje misionero es importante para comprender ahora la influencia que Pablo va a tener en Colosas. Pues en ese tercer viaje misionero, ¿puede leer Hechos 19:10, por favor, mi hermano? En ese tercer viaje misionero, él va a quedar algunos años en Efesios, bien cerquita de Colosas. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Hablando del ministerio anterior, el tercer, perdón, eso no es del ministerio anterior, eso es del tiempo que él queda 2 años en Éfeso, 2 años en Éfeso. Eso ya es en su tercer viaje misionero, en su viaje que va a hacer ahora saliendo de Antioquía, no más de Jerusalén, de esa Antioquía. Déjame trazar y regreso al texto. No sabemos contar los detalles, pero va a hacer camino por aquí también, la región de Galacia y Frigia. La Biblia dice eso por lo menos. Entonces no sabemos con tantos detalles, pero algún camino aquí, quizás en ese tercer viaje misionero, vino de camino por Colosas. No sabemos exactamente, pero es bien posible, pues esa fue una ruta comercial muy conocida aquí alrededor de Colosa, Hierápolis y la Odisea. Está en el libro de Apocalipsis también la Odisea. Tú piensas que eres rica, pero necesitas de poner colirio en tus ojos, la ciudad que vendía colirios. Vamos a tratar de eso. Pero no sabemos todos los detalles de su ruta aquí, pero es cierto que pasó por saliendo de aquí, pasó por esa región de Galacia y Frigia. Y saliendo de allá, llegó a Éfeso, Filipi, Corinto, Troas. Entonces va a venir por aquí. Perdón. Va a venir para Éfeso en algún momento, por eso puede ser que pasó aquí. Y después Troas va a hacer un camino así, aquí también. Y en ese mismo camino regresa después para de aquí más o menos salir de vuelta para Jerusalén otra vez. Entonces, tratando del mismo escopo de ministerio, pero visitando unas ciudades diferentes. Y el punto a enfocar aquí es que en el medio de ese viaje quedó 2 años, dijo 3, pero es 2, en Éfeso aquí, que es cerca de la Odisea, Hierápolis, Colosos. Y en esos años dice la Biblia que toda la Asia escuchó, leemos eso aquí, toda la Asia escuchó el Evangelio. Y de aquí sabemos que vino también, de alguna manera tuve en esos años contacto con Epafras, lo que fundó la iglesia de Colosas. Ese hermano amado Epafras que fundó la iglesia de Colosas va a ministrar a la iglesia y después va a dar reporte a Pablo de lo que está pasando en Colosas, años después, cuando Pablo va a escribir la carta. ¿Y qué es que pasa después de ese tercer viaje misionero? Más o menos hasta el año 57, ¿no es? 57, el tercer viaje misionero. Va a tener una prisión en Cesarea. Cuando viene de regreso aquí en dirección, en camino para Jerusalén, cuando llega a Cesarea, después de ese viaje lejos, que hace todo allá, después del viaje que ya hizo, regresa a Cesarea, va a quedar preso. Y en su prisión después va a ser transferido para Roma. La Biblia también habla de esa prisión. ¿Dónde está Roma? Bien. Aquí, en la bota de Italia.
bien arriba, aquí está Roma. Va a ser algunos años de viaje también, pero va a llegar a Roma. Y después de eso todo, aquí no en viaje misionero, pero transferido como un prisionero, mientras está en prisión, va a escribir Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, las llamadas cartas de prisión. Eso fue la vida de Pablo hasta llegar a ese punto. ¿Y qué eso tiene que ver con Colosenses? ¿Qué eso tiene que ver con Colosenses? Vamos a ver incluso hoy en nuestro texto que Pablo va a decir que está en prisión. Pero vale la pena poner eso en perspectiva. Mientras llegamos a Colosenses, voy a pasar rápidamente. El contenido mismo de Colosenses estamos tratando en la serie de prédicas, pero informaciones de contexto importantes. Mientras llegamos a Colosenses aquí. Colosenses es una carta para una ciudad que quizás tiene un contexto muy interesante que puede ser aplicable a nosotros. Cuando Pablo escribe ya en sus años 60 hasta 62, en esos 2 años de prisión más o menos de Roma, la ciudad de Colosas estaba en un contexto bien interesante. Ya fue una vez una ciudad muy, muy importante, muy rica, y aún tenía una gran influencia, y estaba bien cerca de Laodicea y de Hierápolis. Hierápolis, una ciudad conocida por sus aguas termales, creo que se dice así, aguas de volcán. Y en esas aguas termales, una ciudad muy conocida para turismo, una ciudad muy próspera. Laodicea, un centro comercial muy fuerte. Esas ciudades estaban cerca, así, cosa de 18, 20 kilómetros. No es lejos, puedes caminar. Si tiene disposición, puede caminar a la otra ciudad. No es tan lejos así. Eso quiere decir que fueron ciudades muy conectadas y fuertes. Ciudades vecinas en el Valle del Lico. Toda esa región se llama de Valle del Lico, esa región aquí. Una región próspera, una región del centro comercial. Y vale decir que Epafras, que fue el fundador de Colosas, estaba allá dando el reporte para Pablo mientras él estaba en prisión, preocupado aparentemente por la carta de Colosenses, con 2 cosas mayormente. Que en la ciudad de Colosas había mucho paganismo. Una ciudad fuerte turística, una ciudad con mucho dinero, quizás ni tanto cuanto Laodicea o Hierápolis, pero sí una ciudad bien fuerte. Una región comercial que se hallaba de todo, en que fue muy fácil quizás, como quizás puede ser para nosotros aquí en Puerto Vallarta o en mi ciudad, en Brasil, en Natal, que también es una ciudad turística, entregarse a los placeres del mundo. Pablo tenía esa preocupación. Pero había un otro problema, que había falsos maestros conectados de alguna manera con el judaísmo. En esas 3 ciudades tenemos evidencia de que tenían más de 10,000 judíos en esa región. Por lo menos eso, en los tiempos más o menos al 100 después de Cristo. No debería ser muy diferente en los tiempos de Pablo, 50 años antes. Entonces había una influencia judía fuerte también. Y esas 2 cosas pasaron en la ciudad de Colosas. Había un paganismo muy fuerte que fue un problema, fue una dificultad, un mundanidad, no sé cuál mejor manera de decir, mundanismo, un amor a las cosas del mundo muy fuerte y muy tentador, pues todo estaba accesible, había mucha prosperidad material, pero la solución que propusieron para tratar de ese problema en la iglesia fue una falsa enseñanza de maestros judíos que estaban diciendo: no puedes tocar eso, no puedes comer aquello, no puedes casar, no puedes darse en casamiento. ¿Cuál fue la solución? Ascetismo. De entre otras falsas enseñanzas, ascetismo, un rigor, una enseñanza de dominar su propia carne por la fuerza de tu propia voluntad, de culto, servicio a ángeles, cosas espirituales más grandes que Jesús. En otras palabras, había ya la enseñanza que tenemos hoy también, que sí, Jesús es muy bueno, pero no es suficiente. Jesús es muy bueno, pero si quieres batallar en contra de tu carne, necesitas de un poco más de espiritualidad. Y había mayormente esos 2 problemas, la tentación del paganismo en la ciudad de Colosas, muy fuerte,
Al lado tiene otra ciudad con bastante mundanismo. Y déjame decir, había muchos dioses y religiones y falsas enseñanzas aquí de inmoralidad. Se conoce la Diana de los Efesios, Artemis, bien aquí cerquita. Es más o menos unos 100 kilómetros, pero la influencia religiosa llegaba allá. Una Diana o Artemis, como se decía con otro nombre, fue una diosa. No voy a describir sus estatuas, que son quizás no muy buenas de describir en la frente de los niños, pero sus imágenes de bastante inmoralidad, de la idea de fertilidad, de hacer prácticas de orgías y cosas bien sensuales, vamos a poner así. Y toda esa influencia religiosa llegaba aquí también en esa región, mayormente con Hierápolis, con su fuerza religiosa y de turismo más fuerte que Colosas, y la Odisea con su prosperidad financiera. Si lees quizás vale la pena leer, puedes leer ya que estás como mi lector, hermano. Apocalipsis, un poco más a frente, no estoy con mi Biblia aquí, pero no va a ser difícil de hallar. Apocalipsis creo que es capítulo 2, la parte que trata de la ciudad de Laodicea, para dar una idea a ustedes del tipo de tentación que también estaba en Colosas. Creo que en Apocalipsis capítulo 2, si hallas allá la sección de Laodicea, del Señor Jesús advirtiendo a Laodicea, o 2 o 3. 3. Lees, porfa, mi hermano, capítulo 3, verso 14 hasta verso 22. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. ¿Más? Sí, yo reprendo y castigo a todos Yo los que amo. reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Laodicea, aunque no es exactamente equivalente a Colosas, tenía tentaciones similares. Una ciudad muy rica. La ironía de decir, tienes que comprar oro de mí, la ciudad que fue rica, que tenía mucho oro. Tiene que comprar colirio, él también vendía sus productos para ver bien. Pensaba que con lo que ellos tenían estaban bien, pero la iglesia estaba mundanizada, estaba en el mundo, tenía su corazón en el mundo, por eso que estaba así, ni fría ni caliente, muerta, estaba sin vida. La tentación en Colosas fue muy semejante, pues tenía, así como la Odisea, una ruta comercial muy fuerte y tenía también productos para vender, quizás no tan fuerte cuanto la Odisea, pero mal sabían ellos que en la historia, irónicamente, pocos años después, Pablo escribió eso entre 60 y 62, creo que probablemente 61 él escribió, y algunos años después, también en esos mismos años, probablemente después de Pablo escribir, vino un terremoto que destruyó Colosas, Hierápolis y la Odisea. Pocos años después, probablemente después de Pablo escribir eso, y aunque la Odisea se reconstruyó, Colosas no se reconstruyó completamente y quedó sobreviviendo unos años más. Al siglo 8 después de Cristo, los turcos van a invadir y destruir completamente la ciudad, pero nunca más fue la misma ciudad. Entonces, esa gloria aparente, esa confianza que los de la Odisea tenían, los de Colosas también tenían en sus
bienes, en sus cosas. Iba en pocos años salir y no regresar más. Y quizás, mis hermanos, déjame decir, no soy profeta en el sentido de predecir el futuro. Pero quizás, aunque no sea algo bueno de ninguna manera en sí mismo, pero quizás hay algo bueno en lo que pasó en esa ciudad hace pocos años, hace pocos meses atrás, de rememorar a nosotros que no podemos confiar en la fuerza de nuestros brazos. Estoy me refiriendo a lo que pasó con todo, que quemó todo en esa ciudad, aquí mismo, en Puerto Vallarta. Y no es algo bueno, es terrible lo que pasó. Pero a veces el Señor en esas situaciones recuerda a nosotros que todo eso es pasajero. Gloria a Dios que no fue peor como el terremoto que pasó y destruyó todo, no solamente oxos y kioscos, pero no es sin razón que también elegí predicar de Colosenses, que pienso que no es la misma cosa, hay doctrinas judías, cosas muy diferentes allá, pero hay lecciones para nosotros de no confiar en lo que los ojos ven, no confiar en lo que los ojos ven. Y no estoy comparando directamente las ciudades, las situaciones, hay cosas diferentes, pero si hay algo que he aprendido de Colosas, es que así como la Odisea estaban confiando demasiado en otras cosas que no fueran Jesucristo, estaban con una tentación de pensar que Jesús no es suficiente, necesito de algo más. Y ese mensaje es atemporal, no depende de Colosas o de la Odisea o de Herápolis o de Puerto Vallarta o de mi ciudad natal en Brasil, que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y si el problema, la dificultad, la tentación, el desafío de Colosas fue una vez pensar que necesito de Jesús y algo más, aquí está Pablo en ese contexto, hablando para ellos y diciendo, no, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en los días de prosperidad y en los días de dificultad. Que no quiere decir que no tenemos que tener sabiduría en esos dos casos, para no amar el dinero o también para no pasar hambre y no tener problemas en nuestra vida, pues no buscamos trabajo. Hay sabiduría cuando estás en necesidad, hay sabiduría cuando estás en prosperidad, que es necesario siempre. Pero el mensaje permanece el mismo. Delante de todo ese contexto de Colosas, Pablo en prisión, enviando desde Roma, tratando del Valle del Lico, que es la región próspera que estaba allá con esas tres ciudades. Pablo estaba hablando en contra del paganismo y la falsa enseñanza que había allá. Déjame leer un texto clave de Colosenses 2. No vamos a tratar de ese texto hoy en el mensaje, pero creo que es un buen resumen, ya que estamos introduciendo Colosenses. Y ven que estoy enfocando mucho más en el contexto, pues el contenido propio de Colosenses estoy tratando las prédicas, pero tratando un poco más del contenido. Mira cómo Pablo trata en versos 6 hasta 12, haciendo un resumen del argumento de la carta. En ese contexto, Pablo va a decir, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cosas huecas, sin valor, sin contenido, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 16, un poco adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Verso 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría,
en culto voluntario, humildad, duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, si el problema de la tentación de los de Colosas es los apetitos de la carne, y ellos piensan que la solución está en hacer rigor ascético y reglas humanas, tradiciones del hombre, para frenar los apetitos de la carne, Pablo está diciendo, ustedes tienen dos problemas. Sí, tienen la tentación de los apetitos de la carne, es verdad, pero el segundo problema es que están intentando solucionar eso con un falso remedio, con un medicamento malo, con falsas enseñanzas de rigor ascético. Y aquí está la respuesta para las dos cosas. ¿Qué es que habla en contra de la falsa enseñanza? Cristo es suficiente. ¿Qué es que me da poder y fuerza para frenar los apetitos de la carne? Cristo es más amable y suficiente y mejor que los apetitos de la carne. Ese es el mensaje de Colosas de una manera simple, es el argumento de Pablo de una manera simple y derecha. Aunque sí hay más cosas particulares, vamos a tratar de parte de eso hoy en la prédica. Pero mientras Pablo escribe desde su prisión, desde Roma, para un pueblo tentado, con muchas tentaciones en el valle del Lico, su respuesta siempre es Cristo, Cristo, Cristo. Y su valor, como vamos a ver en la prédica, su valor, ¿cómo puedo decir? Su autenticación de ministerio, no tiene que ver que él está en prosperidad mayor que ellos y puede ofrecer algo mejor. Escribe de la prisión. Pero eso mismo, irónicamente, y en la providencia de Dios, va a ser parte de su argumento para decir que incluso en ese ministerio más sufrido, Dios ha dado más prosperidad para él. Pero vamos a dejar eso para la prédica y voy a explicar eso mejor después. Una visión general, una mirada de pájaro en la geografía bíblica, en la carta de Pablo a los de Colosas, y tratamos del contenido de nuestra serie de prédicas. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos 5 o 6 minutos quizás. ¿Puedo hablar un poco más alto? No sé si escuché bien. Sí, sí. Domiciliar, sí. Uhum. Sí, hay referencia a Epáfras y también a otros. Marcos, perfecto. Excelente. Yo no entré en todos los detalles de eso, pero eso es parte de cómo identificamos que Pablo estaba en la prisión específicamente de Roma. Las pasajes que llamamos, los pasajes nosotros en Hechos. Cuando Lucas escribe y dice, nosotros hicimos eso, hicimos aquello, identifica que Lucas estaba con ellos. Y hace mucho más sentido asumir por el contenido de Hechos, para simplificar, que una vez que estaba Lucas, estaba Epáfras, estaba Arquipo, creo que es Arquipo el nombre del otro. ¿Oh? Sí, había tantos hombres que estaban con Pablo, que se sabe de Hechos en el contexto de Roma, entonces él probablemente escribió de Roma. Y sí fue una prisión un poco más leve, un poco menos fuerte, así que estaba con una prisión domiciliar, había guardas y todo eso, pero mayormente su propio costo estaba pagando esa casa ya, y tenía acceso a personas para venir, traer comida, visitar. Entonces no fue tan mal cuanto a la otra prisión en Roma después, donde probablemente murió años después, decapitado. Esa primera prisión fue un poco más tranquila. Y se dice que de allá también predicaba a los otros de la prisión, venían personas. Entonces, es parte de cómo sabemos de todas esas informaciones. Epáfras, aunque Pablo probablemente no visitó Colosas personalmente, quizás pasó de camino en dirección a Éfesos, pero no la iglesia, quizás visitó la ciudad, pero no la iglesia, pues él escribe en la propia carta que no vio a los hermanos. Epáfras fue lo que trajo el reporte para Pablo. Y junto con Epáfras, Arquipas, creo que Onésimos fue lo que llevó la carta, creo que es lo que dice el texto, si me acuerdo bien, y llevó, incluso creo que fue Onésimo también, Efesios y
creo que Filemón también. Filipenses fue un poco antes. Pero sí, hay todo ese contexto involucrado. ¿Algún comentario? Dale, Enrique. Si necesitamos... Sí. Sí, no sé lo que dijo, pero puedo decir ahora estamos engañados, estamos perdidos. El punto de Pablo es que aquella iglesia en Colosas está con una tentación fuerte por doquier. Están, mira qué loco que es eso, pero están con el riesgo de la prosperidad, el riesgo de hacer lo que Jonás pensaba que estaba haciendo bien cuando huyó de Dios, Jonás, y todo pasaba bien. Una de las peores situaciones que podemos quedar es huir de Dios y pensar que estamos bien, pues tenemos prosperidad. Hay una embarcación, un navío para Tarsis y puedo ir bien hasta que Dios va a tratar con nosotros. Pero eso es un peligro grande para la iglesia, quedar como apariencia de vivos, pero muertos. Pues estamos acostumbrados con nuestras comodidades, nuestros privilegios. Y no es que es mal tener comodidad o ser confortado o tener consuelo y cosas de ese mundo. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Y a veces terremotos acuerdan nosotros, tempestades como hizo con Jonás. Es lo que trae vida. Muy bien, ¿algún otro comentario? Dale, mi hermano. Teófilo, o Teofilo se dice en español, quizás. Bien, sea como sea, como se pronuncia, te voy a dar una buena respuesta. Yo no sé. Pero la verdad es que la Biblia no es muy obvia acerca de quién es Teófilo. Da a nosotros indicaciones de que quizás fue un hombre con dinero, un hombre rico que estaba dando soporte financiero al ministerio de Lucas. Por eso quizás que Lucas empieza, pues fue una práctica común empezar cartas en aquel tiempo con gratitud a los que estaban dando algún soporte para su trabajo. Pero no es cierto, se supone, pero es cierto que es un creyente que tenía interés en escuchar lo que Lucas escribió. Por lo menos eso, es un hermano. Pero quién fue en detalles no se sabe. Su nombre griego parece dar una idea de que fue un hombre griego y que tenía quizás algunas buenas posesiones y que ayudaba con el ministerio de los apóstoles de alguna manera. Sí. Es todo lo que puedo decir. Sí. Bien, eso lo es. Hoy tenemos tiempo para café. Y una visión general de geografía bíblica. Yo sé que no van a acordar todos los nombres y fechas y todo eso, pero para eso tienen, si puedo animarlos, para eso tienen sus Biblias de estudio. Para eso tienen sus Biblias de estudio. Hay muchas Biblias de estudio. Una que quizás, esa es ESV. Kevin, ¿tú tienes aquella de herencia reformada? ¿Tienes alguna otra Biblia de las Américas quizás? ¿Hay una de estudio de la Reforma, algo así? Sí. La Biblia de la herencia reformada o la Biblia de la Reforma son dos Biblias que conozco un poco, que son buenas y que van a tener cosas como eso. Mapas, explicaciones, a veces tablas con fechas como esas informaciones que estoy dando aquí. Bien, estoy dando más que quizás que va a haber una Biblia de estudio, pero cosas como eso aquí. Cualquier Biblia de estudio más o menos buena va a tener algo así de una cronología de Pablo. Y son cosas que la Biblia, ya que es un libro sí divino, pero también humano, tenemos que orar y labutar. Tenemos que orar para comprender mejor la Biblia, pero también labutar, trabajar, estudiar. Y vale la pena tener una Biblia de estudio para esas informaciones. Mi último comentario, vamos a orar y ya vamos al café.